Otra gran pregunta, ya lo hablamos cuando está aquí Javi, pero es que eso realmente a la gente le encanta y sinceramente a todos nos fascina, es la pregunta de Dios, ¿no? Ahora que estás tú solo, ahora que puedo hablar, ahora, sí que... ahora que no hay un científico ahí, un cientificucho, ahora que está solo la filosofía, el pensamiento superior, no. Dios, ahora vamos a hablar un poquito del tema porque a la gente le encanta. Argumento ontológico, que es fundamental, Sí. Su propio concepto, etcétera. Vamos a ir un poquito desgranando los argumentos de la existencia de algo todopoderoso y luego también las ciertas contradicciones hay, ¿no? Como la famosa contradicción de la piedra, ¿no? Sí, que están muy chulas y que realmente son complicadas. O el propio problema del mal, ¿no? Que es jodido. Explícame un poquito. A ver. Este es un temazo. ¡Viva Dios! ¿Vale? Es un temazo. Yo tengo la opinión que yo tengo, pero no se la quiero imponer a nadie, ¿vale? O sea, de hecho, yo lo he dicho muchas veces que este es un tema que obviamente ni está cerrado ni se va a cerrar nunca. Cada uno tiene que tomar sobre sí la responsabilidad de intentar pensar sobre esto lo más honestamente que pueda y ver hasta dónde le llevan a él los argumentos, las evidencias o lo que sea. Y nadie es irracional por pensar una cosa o la contraria, ¿vale? Eso ya de entrada. Eso creo que es importante decirlo, porque es que además creo que es así, o sea, porque realmente es una de las grandes preguntas y se la seguimos discutiendo todavía a día de hoy, ¿no? Por tanto, no creo que sea una de esas cosas que se puedan realmente cerrar, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la filosofía ha habido como un montón de argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, por empezar un poco por los a favor, está como el famoso argumento ontológico, ¿vale? Entonces, el argumento ontológico lo empieza un autor que se llama San Anselmo en el siglo, creo que es XI, siglo XI, siglo XII, creo que es siglo XI. Que él lo que va a intentar es deducir la existencia de Dios a partir exclusivamente de su concepto. Ojo, ¿Vale? Que también es como el sueño húmedo del filósofo, poder deducir la existencia de una cosa exclusivamente a partir de su idea. Ajá. Eso es magnífico, ¿eh? No Si necesitas eso nada se más. pudiera conseguir, en plan, el científico le decimos, venga, a tomar Hasta viento, luego, ¿sabes? Solo con el pensamiento podemos Claro, de afirmar... deducir la existencia de tal, ¿no? Entonces, él lo que va a plantear es, vale, vamos a ver, la existencia de Dios, la idea de Dios es la idea de un ser mayor del cual nada se puede pensar. ¿Vale? Es el mayor ser posible, es el más grande, el máximo, ¿vale? Es un ser más grande del cual nada se puede pensar. Pero si yo pienso que Dios no existe en la realidad, ¿sí? Como mínimo existe en mi pensamiento, porque yo lo pienso como idea, ¿vale? Pero si yo pienso que no existe en la realidad, podría pensar algo mayor. Podría pensar un Dios que existiera en mi mente y también en la realidad. Por tanto, lo que va a decir es que es como contradictorio, en cierto sentido, pensar que Dios no existe. Porque el propio concepto de Dios parece como implicar su existencia. Parece como que cuando uno entiende lo que Dios es, ese ser mayor del cual nada se puede pensar, entiende que tiene que existir. Porque si no existiera, yo podría pensar uno mayor. Y entonces sería contradictorio, ¿sabes? ¿Te ha convencido? No. Me parece chula la idea, pero no me ha convencido, ¿no? Bueno, igual que a ti, a práctica. O sea, bueno, a muchos filósofos sí. No esa formulación de San Anselmo. La formulación de San Anselmo en general no la utiliza ya nadie. Pero la forma del argumento de intentar deducir la existencia de Dios a partir de su concepto sí que a lo largo de la historia de la filosofía siempre ha estado presente. Y muchas de las grandes mentes de la historia del pensamiento han dicho, sí, funciona, ¿sabes? O sea, a mí es un argumento, para mí no funciona o no. ¿Por qué no estoy funciona para ti? O sea, es muy complicado, porque esto es algo que decía Bertrand Russell y estoy muy de acuerdo con él. Creo que es un argumento que es más fácil ver que no puede ser que funcione que darse cuenta dónde está el error. Vale. O sea, hay algo que te escama, pero no sabes decir hay algo que dices, el qué. No puede ser tan fácil, ¿sabes? No puede ser tan fácil. Pero no sé, hay un punto que es como... No se sabe muy bien por qué. Y eso es lo fascinante del argumento ontológico, ¿no? Entonces, grandes mentes han pensado que sí, grandes mentes han pensado que no, ¿no? Por ejemplo, pues Kant y Santo Tomás, que no. Pero Hegel, por ejemplo, pensaba que sí, que el argumento ontológico se podía. Descartes también, ¿no? Entonces, es un argumento que
yo recomiendo no tomárselo a broma porque, digamos, hay grandes mentes que lo han defendido, ¿no? En filosofía contemporánea se defiende de otra manera porque digamos que algunas de las críticas que se le han hecho al argumento es que parece como que presupone la idea de que la existencia es una perfección y eso se puede llegar como a cuestionar. Decía Kant que la existencia, más que una perfección, es como la condición para tener perfecciones, ¿no? Porque no puedes tener una perfección si no existes, pero eso no quiere decir que la existencia en sí sea una perfección, ¿no? Pero luego Descartes también había intentado reformularlo diciendo, a ver, Dios es el concepto de... la idea de Dios es la idea del ser más perfecto que existe, ¿no? Pero si no tuviera la existencia le faltaría una perfección, por tanto, Dios tiene que existir, decía Descartes, ¿no? Bueno, pues a ese tipo de argumentos se le puede... con exacto, esto. se le puede como plantear eso que como mínimo es cuestionable, ¿no? Hoy en día se plantea más como... Es un argumento que se plantea más desde lo que se llama la lógica modal, ¿vale? Que es la lógica de las posibilidades y las necesidades. Entonces, hay varios... entonces, te voy a hacer una pregunta primero y luego lo voy a explicar, ¿vale? ¿Tú crees que es posible que Dios exista? ¿Es posible? Sí, es posible. Vale. Entonces, con eso que me acabas de decir, ¿sí? Dios existe. La gente que defiende este argumento te deduce que Dios existe, ¿vale? Con esa afirmación. ¿Cómo llegamos aquí? De la siguiente manera. Vamos a ver. Hay varios sistemas en lógica modal, ¿vale? En los cuales, si es posible que exista algo necesario, entonces ese algo necesario existe, ¿vale? Te voy a intentar explicar por qué. Los filósofos analíticos hablan de mundos posibles, ¿vale? Entonces, no hay que pensarlo como mundos que realmente existen, como decíamos antes con el realismo modal, ¿no? Como un multiverso, sino más como, bueno, pues es una herramienta para pensar en esas posibilidades, ¿no? Pero si tú te lo imaginas como mundos posibles. Entonces, un ser necesario es un ser que existe en todos los mundos posibles, ¿vale? No puede no existir. No hay un mundo posible en el que no exista, ¿vale? Existe en todos. Entonces, si yo digo que es posible que exista el ser necesario, ¿vale? Estoy diciendo que al menos hay un mundo posible en el que existe el ser necesario, ¿vale? Pero eso quiere decir que hay al menos un mundo posible en el que existe un ser que existe en todos los mundos posibles. Por tanto, existe en todos, ¿sí? Y si existe en todos, existe también en este, que es uno de los posibles. Por tanto, Dios existe. Y se acabó. ¿Y ya está? Y ya está, solucionado. Dios existe. Entonces... ¿A ti te convence este argumento? Hay una trampa. Que es que yo he empezado preguntándote si creías que era posible que Dios existiera. Puede ser que alguien diga que no es posible, ¿no? De hecho, tú te defines como agnóstico. Entonces, si yo la pregunta que te hago es, ¿tú crees que es posible que Dios no exista? También te ¿Qué respuesta me vas a decir? Me vas a decir que sí. Sí, señor. ¿Vale? Entonces, tú puedes construir lo que se llama un argumento, el argumento ontológico inverso, ¿vale? Pues claro, puedes decir, vale, pues es posible que Dios no exista. Eso quiere decir que hay al menos un mundo posible en el que no existe el ser necesario. Sí. Pero si yo ya tengo un mundo posible en el que no existe ese ser, que tiene que existir en todos los mundos posibles, se sigue que no existe. Claro. ¿Vale? Por tanto, el problema es que tú puedes hacer dos argumentos paralelos con la misma lógica, ¿sí? Y con conclusiones opuestas. Y entonces la discusión está en lo que se llama romper el empate entre las premisas de posibilidad, ¿vale? Se tiene que ir al origen, entonces. Hay que romper el empate entre la posibilidad de que Dios exista y la posibilidad de que Dios no exista. Y lo que se hace ahí, en el fondo, es ya recurrir al resto de argumentos para inclinar la balanza más hacia la posibilidad de la existencia que la posibilidad de la no existencia, ¿vale? Y ahí es en el fondo donde está la discusión, ¿sabes? ¿Y cuáles son nuestros grandes argumentos para inclinar la balanza? Luego ya sería pues el típico argumento cosmológico, ¿sabes? O sea, bueno, pues nos vamos a un argumento de tipo cosmológico en el sentido de, a ver, como el que yo os explicaba la primera vez que vine, ¿no? Vivimos en un mundo en el que nos encontramos rodeados de seres que son dependientes, que son contingentes, ¿no? Pero eso no se puede llevar al infinito, por tanto tiene que haber en el origen de las cosas o en el fundamento de la realidad un ser que sea absolutamente independiente, que exista exclusivamente por sí mismo y que no tenga ninguna limitación, ¿vale? Porque si tú postulas que tiene algún tipo de limitación,
nosotros los límites normalmente nos remiten a explicaciones causales, ¿no? Explicaciones anteriores, ¿no? O sea, mi teléfono móvil tiene una memoria de X gigas y no de X,54 gigas porque, pues bueno, yo apelo a las causas que lo han producido y que lo han hecho de esta manera, ¿no? Pero si estoy hablando del fundamento o de la primera causa, no puedo apelar a nada anterior para explicar sus límites. Por tanto, es mejor postular que no tiene ningún límite. Y si no tiene ningún límite, es un ser perfecto y ahí ya tienes el concepto de Dios, ¿no? Claro, ahí la discusión está en, por ejemplo, bueno, vale, ¿realmente tenemos motivos para negar la posibilidad de regresos al infinito? Porque podría ser que hubiera un regreso al infinito. O, por ejemplo, lo que decía Bertrand Russell, lo que pasa es que a mí no me gusta esta salida, me parece un poco... me parece un poco tramposa, pero, por ejemplo, Bertrand Russell tiene un debate con Frederick Coplestone, que es un filósofo y era sacerdote del siglo XX. Es el que tiene ese gran tomo de historia de la filosofía, que es muy bueno. Y en ese debate Coplestone utiliza un argumento cosmológico, ¿no? Como para decirle, a ver, el universo es contingente, por tanto necesita algún tipo de causa, no te puedes ir al infinito, necesitas que en último término haya un ser necesario, ¿no? Que sea Dios. Y bueno, Bertrand Russell lo que decía es, bueno, a lo mejor el universo existe porque sí, sin ninguna explicación, sin ninguna causa, y ya está, ¿no? Y yo, o sea, bueno, es una opción, uno se puede ir por esa línea. Yo, si fuera ateo, no me iría por esa línea porque creo que es como traicionar en el fondo los principios que guían la actividad filosófica, que al final es intentar buscar explicaciones de las cosas. Claro, es como rendirse un poco. Es un poco como rendirse y es un poco tramposo porque no lo hacemos en ninguna otra área del conocimiento, ¿sabes? O sea, encontramos evidencia fósil, ¿sabes? Y entonces decimos, esto pues lo explicamos por medio de la evolución o los dinosaurios o lo que sea. A nadie se le ocurre decir, a lo mejor esto existe porque sí, sin ninguna explicación y ya está, ¿sabes? Entonces parece como que siempre estamos buscando explicaciones de las cosas que parece que piden una explicación, ¿no? Entonces, simplemente decir como que esto es contingente, pero existe porque sí, bueno, es una opción que uno puede decir eso si quiere, pero no es eso lo que yo diría, vamos. ¿Cuál otro argumento, porque te pediré también en contra, cuál otro argumento es potente de la existencia de Dios? Puede inclinar la balanza. A ver, a mí me gusta, hoy en día también una cosa que se hace mucho es... ¿Qué es decir? Y existe porque lo digo yo. Y ya está. También. Eso es buenísimo, ¿eh? Eso en Twitter funciona, ¿eh? Tú lo pones y se acabó, ya está. Tanta tontería. Y ya está, fuera. Punto. Me levanté con Dios, ¿sabes? Una estrategia que utilizan como varios filósofos contemporáneos es algo más tipo explicativo, en el sentido de que, bueno, vamos a intentar pensar en el teísmo como una hipótesis a nivel de cosmovisión, ¿vale? O sea, el teísmo en el fondo es una hipótesis a nivel de cuál es el fundamento de la realidad, ¿vale? Y entonces eso lo vamos a comparar con otras hipótesis, como la hipótesis naturalista, que te está diciendo que o sea, si el teísmo te dice que en el fundamento de la realidad lo que hay es un ser perfecto, ¿vale? El naturalismo te diría, bueno, no, en el fundamento de la realidad lo que hay es indiferencia, ¿no? Esa famosa frase de Richard Dawkins, ¿no? No hay nada, no sé cómo lo dice, pero lo dice muy bien, porque escribe muy bien el tío. En plan, todo es pura indiferencia, ciego, no hay nadie al timón, etcétera, ¿no? Pues, y entonces decir, vale, vamos a ver cómo es el mundo, ¿sí? Y si el mundo que nosotros observamos es más esperable bajo la hipótesis de que en el fundamento de la realidad hay algo completamente indiferente, que le da completamente igual cuál sea el resultado, o bajo la hipótesis de que en el fundamento de la realidad lo que hay es un ser perfecto que valora lo bueno, ¿sabes? Que valora las cosas buenas. Entonces lo que te van a decir es, bueno, es que si tú vas mirando cosas que nosotros nos podemos encontrar en la realidad, o sea, el hecho de que existan seres libres como nosotros, moralmente responsables, capaces de conocer la verdad moral, capaces de conocer verdades tan abstractas de la lógica, la matemática, ¿no? Capaces de penetrar en las leyes del propio universo, que todas son cosas como muy ordinarias que damos por supuestas, pero realmente no son nada evidentes, no tendría por qué haber sido así. Podríamos existir en un universo en el que las leyes fueran tan complejas que no las pudiéramos entender, o que nuestras capacidades cognitivas fueran tan limitadas que no dieran para hacer ciencia, por ejemplo, claro. ¿Sabes? Que dieran pues para comer, para discutir en política o lo que sea, pero no para hacer ciencia y desentrañar los misterios del cosmos, ¿no?
Miras a cosas como la belleza, el hecho de que exista belleza, que nosotros la podamos conocer, y más cosas así, y entonces dices, a ver, todo eso yo lo voy a esperar más, es mucho más esperable si en el fundamento de la realidad hay algo que se preocupa por el resultado, ¿sabes? Y que por tanto, que precisamente por ser perfecto, quiere que haya cosas buenas, que haya estados de cosas buenos. Para, pues eso, y va a querer que haya seres libres, moralmente responsables, todas estas cosas, porque eso mejora, digamos, o aumenta el valor del mundo, ¿no? En cambio, si yo lo que tengo en el fundamento de mi cosmovisión es una entidad completamente indiferente, que se haya obtenido esta realidad, este mundo, en lugar de cualquier otro de los muchos que parecen posibles, parece muy arbitrario, ¿sabes? Y parece algo que es como bruto y sin una explicación, ¿no? Entonces, eso lo que te diría es que, bueno, pues te inclina la balanza hacia la hipótesis del teísmo en lugar de la hipótesis naturalista, ¿no?